Buenas tardes, somos participantes de la maestría en Gerencia Educacional de la UPEL Barquisimeto. Hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo venezolano. Mi equipo está conformado por las licenciadas Hilda González, Rita Pollo y quien les habla, Damelis Aguilera. Un sistema educativo comprende todo lo que implica educar a los estudiantes de escuelas públicas y privadas, desde la primera infancia hasta los programas de educación secundaria. La Ley Orgánica de Educación del año 2009, en su capítulo 3, artículo 24, expresa que el sistema educativo venezolano es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por subsistemas, niveles y modalidades de acuerdo a las etapas del desarrollo humano. Este se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad. Este integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística, cultural, atendiendo a las necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. Entre las características más relevantes del sistema educativo venezolano se encuentran las siguientes. Él no es descentralizado. Los principios fundamentales están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación. La educación en Venezuela es gratuita y obligatoria entre los 7 y los 14 años de edad. El Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza pública, secundaria y universitaria. El sistema educativo venezolano comprende sistemas, niveles y modalidades. El subsistema de educación básica comprende los siguientes niveles. Educación inicial comprende las etapas de maternal y preescolar, destinado a la educación de niños comprendidos entre las edades de 0 y 6 años. La educación primaria comprende 6 años y conduce al certificado de educación primaria. La educación media comprende dos modalidades. Educación media general con una duración de 5 años, que es de primero a quinto año. Y la educación media técnica con una duración de 6 años, de primero a sexto año. Ambas conducen a la obtención del título correspondiente en el área. El subsistema universitario de educación superior, en primer lugar, plantea un enfoque funcional, pues debería satisfacer las demandas de la sociedad. No constituye un nivel obligatorio del sistema educativo venezolano. Se desarrolla en institutos superiores, técnicos, universitarios, públicos y privados. Corresponde a la formación especializada. En cuanto a las modalidades del sistema educativo venezolano, la educación especial atiende a aquellas personas cuyas características físicas, intelectuales o emocionales les impidan adaptarse y progresar en los diferentes niveles del sistema educativo. Es una variante escolar del sistema educativo venezolano que se inscribe en los mismos principios y fines de la educación, en general manteniendo una relación de interdependencia con el resto del sistema. El sistema educativo venezolano comprende 4 niveles y 6 modalidades. Son los niveles de la educación preescolar, la educación básica, la educación media, diversificada y profesional y la educación superior. Se consideran oficialmente modalidades de la educación especial, la educación para las artes, la educación militar, educación para la formación de ministros del culto, la educación de adultos y la educación extraescolar. Los niveles educativos se encuentra el nivel preescolar. Este constituye el primer nivel obligatorio del sistema educativo y la atención pedagógica durará 1 año escolar. Los niños ingresan a estos establecimientos educativos preferiblemente a los 5 años de edad cumplidos. La educación básica es el segundo nivel obligatorio del sistema educativo. Este comprende 3 etapas de duración de 3 años cada una y se cursan preferiblemente a partir de los 6 años de edad. La educación primaria es consta de la primera etapa entre los 6 y 9 años, de primero a tercer grado. La segunda etapa de cuarto a sexto grado y la tercera etapa es de séptimo a noveno grado.
La educación media diversificada y profesional es el tercer nivel del sistema educativo. Este constituye el nivel siguiente a la educación básica y previo a la educación superior, en los cuales estos están articulados entre lo curricular y lo administrativo. La educación superior tiene como base los niveles precedentes y comprenden la formación profesional y de posgrado. Puede cursarse en universidades, institutos universitarios pedagógicos, politécnicos, tecnológicos, colegios universitarios y en los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas, los institutos especiales de formación docente, de bellas artes, institutos de investigación, institutos superiores de formación de ministros de culto y en general todos aquellos que tengan los objetivos señalados en la ley y se ajusten a sus requerimientos. La educación actual se basa en el método científico, ya que se busca que los alumnos aprendan no solo a pensar, sino también a actuar, a predecir y a resolver, tener pensamiento crítico, para lo cual es básico el trabajo en equipo para intercambiar ideas y fomentar la cooperación. Siguiendo con el orden de ideas, tenemos que las modalidades del sistema educativo bolivariano son diferentes variantes existentes creadas para garantizar las características e intereses diferenciados en el área biopsicosocial, cultural, histórico, geoeconómico e institucional. Son modalidades de educación especial: la educación para adultos, educación estética, educación para el arte, educación rural, educación de fronteras, educación religiosa, educación cívico-militar, educación intercultural bilingüe. En cuanto a la educación especial es un proceso integral, permanente, continuo, sistemático, interdisciplinario y multifuncional que garantiza la educación educativa desde el nacimiento o desde el momento de la detención de las características comprobadas físicas e intelectuales ya sea en el periodo de la adultez de un ser humano o desde el inicio de su nacimiento. El Estado está en el deber de garantizar la modalidad de educación de las personas en condición especial. Aquellas personas con necesidades especiales, en condiciones especiales, tienen garantizada su educación desde educación inicial, educación secundaria, hasta la educación universitaria. Se conceptualiza educando en condición de persona desde una visión holística, biopsicosocial, en términos de resaltar las potencialidades, respetando la diversidad existente en función de las diferencias individuales entre los seres humanos. Interactuar en su medio de desempeño con roles plenos, derechos y deberes como ciudadanos, quienes tienen condiciones especiales. En cuanto a la educación para adultos es una educación garantizada por el Estado para ciudadanos mayores de 18 años quienes quieran continuar sus estudios de primaria, secundaria o a nivel universitario para continuar, perfeccionar o concluir estudios. El sistema bolivariano garantiza incursionar o implementar la educación para este tipo de personas, garantizándoles un trabajo productivo, liberador, que le permita desenvolverse en la vida. El Estado garantizará estrategias productivas pertinentes en el medio de aprendizaje que garanticen el derecho, la inclusión y la educación para el continuo humano. En cuanto a la educación artística, educación estética, la educación artística o estética está concebida como un proceso educativo especializado dentro del sistema educativo bolivariano, orientando a las personas cuya vocación, actitudes e intereses están dirigidos al arte, facilitándoles las condiciones educativas en el área pertinentes para lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades, así como incentivar actividades estéticas que propicien la formación académica
y técnica para las diferentes disciplinas. En cuanto a la educación de frontera, este tipo de educación se da más que todo en las áreas fronterizas de nuestra nación. Tendrá como finalidad la atención de las personas que integren o habiten espacios geográficos fronterizos, favoreciendo su desarrollo armónico, potenciando y fortaleciendo la soberanía nacional, los valores de identidad nacional, la comprensión, las relaciones humanas, las relaciones bilaterales, la cultura y la paz, promoviendo la cultura y la paz. El Estado garantiza este tipo de educación en estas regiones. En cuanto a la educación cívica militar, se fundamenta en principios y fines y normas establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estará dirigido a la formación profesional, carrera afín, civil o militar de la Fuerza Armada Nacional. Se regirá por disposiciones especiales que a los efectos así la dicten. En lo que refiere a la educación intercultural bilingüe, la educación intercultural bilingüe está basada en los principios y fundamentos de cada pueblo indígena. Cada pueblo indígena debe mantener su lengua autóctona en la educación, así como también el castellano. Se valora mediante la organización social, económica, política y jurídica de esta localidad. Es complementada sistemáticamente con los aportes del acervo cultural, científico, tecnológico y humanístico de nuestra nación como patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos la educación rural, por otro lado. Está orientada al logro de la formación integral de los individuos en el contexto de valores de la localidad regional, nacional, para propiciar mediante la participación protagónica el arraigo del hábitat, facilitando el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades de la comunidad en el marco del desarrollo endógeno y correspondencia con los principios de seguridad de la nación. Asimismo, tenemos la educación no formal del sistema educativo bolivariano venezolano. La educación no formal está fundamentada en las políticas y proyectos dirigidos por diferentes programas que patrocina el Estado en corresponsabilidad con la comunidad organizada, orientada a satisfacer las necesidades de una determinada población en específico. Este tipo de educación puede ser escolarizada o no escolarizada en el marco del desarrollo endógeno local y nacional. Los conocimientos producidos por las personas podrán ser reconocidos o acreditados a petición de la persona interesada. En cuanto a la formación de los ministros de culto, se rige por las disposiciones de ley orgánica en cuanto sean aplicables y se dicten las autoridades religiosas competentes de la nación. La educación, por último, tenemos la educación extraescolar, que atiende a los requerimientos de la educación permanente. Son programas diseñados especialmente para la población en cuanto a los conocimientos y prácticas que eleven el nivel cultural, artístico y moral, y perfeccionen la capacidad para el trabajo. Bien, siguiendo con el orden de ideas, tenemos las principales transformaciones del sistema educativo venezolano. Los desafíos que impiden la adopción de la tecnología y de la educación superior se han dividido entre solucionables, difíciles y muy difíciles. Entre los solucionables se puede mencionar la mejora de la fluidez digital, responde a la demanda de exigencia de aprendizaje digital y de expectativas en los diseños instruccionales digitales. Esto se refiere a la analfabetización digital y al uso de herramientas de aprendizaje
con tecnologías sofisticadas de crear la necesidad de que el estudiante y docente desarrollen nuevas habilidades y trabajen con ellas de forma productiva, en foco del pensamiento crítico y soluciones de problemas. Tenemos los proyectos de educación nacional. En nuestro país se ha iniciado y estamos transitando por un proceso de refundación de la República, teniendo como referente a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, aprobada el 19 de diciembre de 1999, uno de los procesos más democráticos en la historia del país, tanto en su contenido como en el mecanismo de participación de su elaboración y aprobación. A partir de esa fecha se ha iniciado un proceso para refundar la República mediante la constitución de la sociedad democrática, participativa y protagónica, multitécnica y pluralista, pensando en una democracia política, en una democracia social y en un Estado de Derecho de justicia. Y es así que, convocado al país para la liberación sobre el futuro que se requiere para el país, se impulsó y aprobó en 1999 la Carta Constitucional, en el cual se reconoce y profundiza los principios y normas de la tradición republicana que valora la educación en lo que significa para la justicia y la igualdad, y a estos ideales como epicentro de las institucionalizaciones de la democracia inclusiva. A partir de ese mandato constitucional avanza hacia una universalidad en los derechos, en el marco de los 5 equilibrios. El equilibrio político, utilizado como estrategias del proceso contribuyente; el equilibrio económico, que nos permite saltar a un país rentista y un país productivo, impulsado por el desarrollo endógeno y la organización del pueblo; y la economía social, mediante la cual trata de garantizar quienes tienen el mismo derecho de disfrutar, quienes pueden y quienes no. El equilibrio territorial, mediante el impulso de nuevas visiones del federalismo, garantizando la descentralización sin perder la visión de la totalidad que representa la nación. Y por último, el equilibrio mundial, para asumir la globalización sin perder la soberanía, la mundialización sin dejar de ser nosotros. En el marco de los derechos se asume la educación como un derecho humano y de deber social de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, con carácter de obligatoriedad y gratuidad en el Estado. Debe garantizar, haciendo énfasis en el sector de los más vulnerables de la población. De allí la pertenencia de la equidad como principio ético político. Tenemos las escuelas bolivarianas. El proyecto de las escuelas bolivarianas nace como un político central y prioritario del gobierno, iniciado en 1999. Para administrarlo, se creó una estructura especial de él para la época, el Ministerio de Educación y Deportes, denominado Coordinación General de Escuelas Bolivarianas, adscrito en la Dirección General del Desarrollo Educativo, asimismo como cada una de las 24 educativas de las zonas educativas existentes en el país. Se designó un coordinador y un equipo para llevar asuntos de proyecto, tanto a nivel central como en la zona educativa, dependencias estatales y del Ministerio de Educación. Se coordinan las acciones de los diferentes componentes entre los organismos del Ministerio de Educación Rural, las direcciones de escuelas indígenas, la Dirección de Formación Permanente y Supervisión y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Escolares, FEDEX. Siendo la alimentación uno de los componentes más importantes del proyecto, también la Coordinación Nacional de Programa de Alimentación Escolar, PAE, que articula las funciones de las escuelas educativas con el Ministerio de Educación y Salud, el Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Nutrición con el Consejo Nacional de Alimentación. La coordinación del PAE está adscrita a la Dirección de Protección y Desarrollo Estudiantil por los centros escolares y directo en el responsable de sus organizaciones y funcionamiento. Tenemos las escuelas educación inicial.
En la educación inicial preescolar en Venezuela se llama también educación inicial, parte desde los 2 meses de vida hasta los 6 años y 11 meses. La educación inicial en Venezuela se divide prematernal, maternal y 3 años de la educación infantil. Esto último se conoce como kinder o preparatoria. Los últimos 3 años correspondientes a la educación infantil son obligatorios y, como regla no adscrita, los niños que aprueben el segundo nivel deben saber el alfabeto, el abecedario y los números, y los niños que aprueben el tercer nivel deben saber leer. Luego tenemos las misiones bolivarianas. Las misiones bolivarianas han recibido numerosos elogios por su afecto sobre la pobreza, la educación y la sanidad, al tiempo de que se ha sido descrita como la manera de combatir los casos extremos de exclusión y como el pilar del proceso en la lucha contra la pobreza. Sobre el número de beneficiarios, las cifras varían. Según el gobierno, más del 20 millones de venezolanos, que sería el 60% de la población, se ha beneficiado de esto. En un reporte, varias de las universidades en el 2015 se colocó en duda la eficiencia de las misiones bolivarianas y según un estudio, el 10%, que sería el 3 millones de venezolanos, estudiaron y se beneficiaron de estas misiones. De este 10%, casi la mitad no se vieron afectados por la pobreza. El mismo estudio concluyó que el 57% de los venezolanos que no fueron beneficiados en las misiones deberían serlo. Al respecto, el director de divisiones social de CEPAL, Martin Hoppenheim, diría en el 2009: desde el 2003 ha habido un proceso muy fuerte de reducción de la pobreza y el desempleo. De eso no cabe duda.